Buenas tardes a todos. Mi nombre es Sofía Pino Mora, estudiante de Geología de la Universidad Católica de Temuco, fundadora e ilustradora de la página Sketch of Geology. Y el día de hoy tenemos como invitada especial a Bárbara Ruiz, que nos va a estar hablando sobre la hidrogeología, más específicamente sobre el 86% del agua dulce. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Hola Sofía, hola a todos. Bien aquí con harto frío. Sí, se nota como con el pañuelito que tienes ahí alrededor. Sí, acá igual hace mucho frío. Están bajando las temperaturas ya. Bárbara, sabemos que eres geóloga y te dedicas al estudio de la hidrogeología como tal. Pero antes de partir con tu presentación, me gustaría que nos hablases más sobre ti, sobre tus aspiraciones que tuviste para querer estudiar geología y dedicarte a este estudio hoy en día. La historia es larga, no, en verdad. En realidad no sé si es tan especial, pero yo entré a estudiar a la Chile y ahí, bueno, después de 2 tortuosos años, dos que se pueden transformar en más, de ingeniería plan común, había que elegir una especialidad que igual como mi colegio, digamos, yo no tenía mucho acceso a información sobre carreras o universidades, yo no sabía que existía la geología. Por lo tanto, el momento de la decisión fue recién ahí cuando tenía que elegir la especialidad. Y lo que tomé como para tratar de elegir lo mejor posible fue acordarme las cosas que me gustaba cuando chica. Y me acuerdo que mi abuela le encantaba coleccionarme todas estas enciclopedias visuales que venían con el diario. Y había una que me fascinaba, que era sobre los volcanes. Entonces, motivada primero por los volcanes, fue que entré a la geología. Y luego, por esas cosas la vida, me topé con algunos geólogos dedicados a la geotermia, así que me entusiasmé mucho, mucho por la geotermia y ahí también finalmente me encontré con la geoquímica de agua y en realidad es todo un universo muy entretenido. Así que esa fue la motivación con la que llegué a la hidrogeología. En realidad, bueno, yo hago clases también en la Universidad Mayor, del curso de recursos minerales energéticos. Y es, bueno, ahí, como le digo, se hace bien explícito la manera en que está todo conectado, en el sentido de la hidrogeología, la geotermia, la geología de hidrocarburos, el volcanismo. Bueno, y acá la idea es mostrar un poquito también cómo se conecta todo. Pero, como dice acá el título, la idea es enfocarnos en este 86% del agua dulce. Estamos hablando de todo el agua dulce del mundo. ¿Por qué nos interesa este 86%? Eso es lo que precisamente estudia la hidrogeología, que es lo que quiero aprovechar de presentar y darle énfasis en esta presentación. Voy a empezar. ¿Sí? Bien. Primero, hay que tener el contexto desde el punto de vista más humano a lo largo de la historia. La hidrogeología existe desde mucho antes, o sea, desde mucho antes que nosotros tengamos como el concepto de ciencia, no sé, digamos en nuestra escala temporal. Particularmente 2000 años antes antes de Cristo, los chinos se caracterizaban por tener instalaciones de pozos muy, muy profundos. Incluso en algunos casos podían alcanzar más de 50 metros de profundidad. Y lo utilizaban principalmente para el tema de la agricultura. Por lo tanto, ya era algo que estaba empezando a ser desarrollado hace mucho, mucho tiempo. Y por lo mismo también llevó a hacerse la pregunta de dónde viene esta agua. Entonces acá es lo interesante, es cuando empiezan a generar teorías de cómo se genera esta agua subterránea que brota en forma de manantiales en la superficie de la Tierra. Entonces, bueno, aparte del desarrollo de estos pozos, si bien los chinos tienen como el récord, o en ese tiempo, estamos hablando antes del siglo XVII, tenían como el récord de los pozos más profundos, pero también en cuanto a la magnitud de las estructuras que construían, la cultura egipcia se destaca por la construcción de canals. Pero si avanzamos mucho, mucho más en el tiempo, varios siglos, en el periodo del siglo, entre el siglo XVIII y XIX, acá en Chile también se registran eh, canales subterráneos que también eran utilizados para el transporte de agua subterránea. Esta es una imagen que me facilitó Giselle Plasencia, hidrogeóloga. eh,
Entonces, bajo este contexto, sale la duda y de dónde viene esta agua subterránea. Por lo tanto, la teoría que más se maneja o se conversa, incluso Descartes en el siglo XVII lo propuso, o estaba fervientemente convencido de que este era el origen, de que las aguas marinas percolaban debajo de la tierra y esta por procesos de evaporación ascendían hasta los lugares más altos topográficamente o hasta las cordilleras y que luego se condensaban y bajaban en forma de ríos por la superficie y en algunas partes brotaban como manantiales. Y esta teoría se mantuvo por muchísimo tiempo. Una de las cosas locas es que el maestro de Descartes, Jean-François, como 25 años después de que Descartes dejara mencionar esta teoría, él dijo que él estaba en contra de esa teoría y que en realidad lo que él pensaba finalmente era que esta agua efectivamente provenía de la lluvia, de que sí se infiltraba del agua superficial. Entonces, ahí es donde parten estas cosas. Pero claro, la teoría inicial entonces son estas especies de cavernas por donde se mueve el agua y donde entra el agua marina y que por debajo de la tierra se iba destilando e iba quedando esta agua dulce que finalmente ascendía por vapores prácticamente hasta las montañas de donde bajaba en forma de río o napas subterráneas. Esto era un poco, esta imagen la pongo más que nada para proyectar un poco lo que se imaginaban y que creo que es lo que precisamente uno se imagina al inicio. De hecho, yo les quería comentar que cuando entré en geología, o cuando, ni siquiera, incluso mientras estudiaba geología, una de las cosas que pensaba era, o que imaginaba, era que las cámaras magmáticas, por ejemplo, uno se las imagina como una esfera hueca que adentro está lleno de fluidos. Bueno, magma uno se imagina, también hay sólidos y gases, están en esos tres estados. Pero es como una esfera hueca que está llena de fluidos. Y en realidad no, tanto las cámaras magmáticas como los lugares por donde se mueve el agua bajo tierra suelen ser como una esponja, que la tengo aquí, como una esponja. Esta es la mejor manera de imaginar una napa subterránea, por ejemplo, una cámara magmática de un volcán, o incluso donde se encuentran los recursos de hidrocarburos, el petróleo, el gas natural. Las rocas reservorio no son rocas ahuecadas, sino que son rocas llenas de hoyitos que las hacen permeables y esos hoyitos están saturados de algún fluido. Y en este caso, como estamos hablando del agua subterránea, estarían saturados por agua subterránea. Entonces, volviendo a eso, el orden no fue mi fuerte. Volviendo a eso, entonces, y siguiendo esta idea que finalmente se podría decir que se demostró a fines del siglo XVII cuando calcularon que efectivamente parte del agua de lluvia que caía, no toda se iba a través de las correntías superficial, sino que había un gran porcentaje que entre comillas se perdía y lo atribuyeron a que esa agua era infiltrada bajo tierra. Entonces de ahí ya que se empieza a mover este modelo del ciclo del agua que es mucho más integrado, que participa no solamente la parte superficial donde vemos el típico proceso del agua que se evapora, que llega a las nubes, que estas nubes transitan hasta chocar con algún alto topográfico como una montaña, una cordillera, y de la misma manera en que uno sopla en el vidrio del auto, de la ventana, y se condensa el agua al llegar a esa superficie fría, acá ocurre lo mismo y se condensa formando la lluvia, y esta lluvia fluye ya sea a través de la superficie o también en una gran parte infiltrando de manera subterránea. Y es ahí donde entra la hidrogeología. Este esquemita, si bien no tiene tantos colores, a mí me gusta harto porque creo que lo muestra mucho más simplificado toda esta dinámica. De hecho, estas flechitas a mí me gustan mucho porque creo que es una parte del ciclo que no siempre se considera. Hay una gran interacción entre, por ejemplo, las napas subterráneas y los ríos, los esteros, dependiendo de qué, por ejemplo, en este caso, a lo que se le llama nivel freático, es hasta dónde llega la superficie del agua debajo tierra. O sea, hasta dónde llega o hasta qué altura llega el agua subterránea. Si esta altura es mayor que la altura del río, por ejemplo, lo más probable es que esta napa subterránea pueda estar recargando ese río. Al revés, si el río se encuentra en una superficie más alta que la napa subterránea, es probable que si
que en alguna parte el agua pércole pueda el río estar alimentando las napas subterráneas. Entonces existe un constante intercambio de agua, súper complejo si uno lo ve desde el nacimiento, por ejemplo, de un río hasta el final. No es trivial. Y lamentablemente eso yo siento que hoy en día no se considera mucho. De hecho, me gustaría siempre menciono esto de el gran ejemplo que nos dan nuestros, no sé si honorables, pero hubo una discusión en la mesa del agua que tuvo lugar hace un tiempo en el Congreso, donde un representante de la agricultura decía, pero con respecto a los derechos de agua que son donde el agua se devuelve. Que él decía, pero el agua que llega al mar se pierde, esa agua se puede aprovechar. El agua que llega al mar no se pierde precisamente, porque pertenece a este ciclo. E incluso más allá, esto ya como detalle, pero cada una de estas pequeñas etapas genera ambientes, pequeños sistemas, ecosistemas, súper específicos. Uno de los ejemplos con los que yo me he topado en terreno es precisamente el contacto entre las aguas dulces y las zonas de desembocadura, por ejemplo, los fiordos. En el sur, como dato freak, en el sur muchas zonas de mezcla de agua, como los fiordos, los estuarios, se ocupan para cultivo de mariscos, porque como hay una mezcla entre agua dulce y agua salada, estos crecen más chiquititos. Entonces permite tener en un mismo espacio una mayor cantidad de mariscos, por ejemplo, choritos. Y eso, una vez que se generan hartas semillas de choritos que le llaman, como se puede generar mayor cantidad, luego esas las llevan a mar abierto, por ejemplo, hacia la isla Chiloé, donde ya la concentración de agua marina es completa, no hay agua dulce, y eso ya, esas características de ese nuevo ecosistema les permite a estos choritos ya crecer mucho más grandes. Entonces, por ejemplo, es ahí donde se ve la diferencia entre las características de un ambiente respecto al otro. Y eso también afecta completamente a la biodiversidad en cada lugar. Entonces, cada una de estas etapas donde se ve en contacto un tipo de agua con otra, generan sistemas ecológicos súper complejos que no tienen que ser trivializados de esa manera, como en el momento de decir que el agua que llega al mar se pierde. Eso es completamente una mentira o un error. Entonces, cuando uno llega finalmente, cuando uno llega finalmente a tratar de generar un modelo a partir de todo esto, lo que uno termina tratando de reunir son, por ejemplo, todas las fuentes de recarga de agua que podrían tener estas aguas subterráneas, ya que por una parte pueden provenir de la lluvia, como yo les decía, también hay una interacción con los ríos, también con los lagos. Entonces, en realidad, cuando uno estudia hidrogeología, son muchos los conceptos que uno finalmente tiene que estar tomando en cuenta. Más que nada eso es lo que quería ilustrar con eso. A partir de entonces de empezar ya a imaginar cómo son las napas subterráneas, estas esponjas saturadas de agua, que el agua fluye de un lugar a otro, desde una altura mayor hasta una altura menor. Otra manera también de visualizar mejor estas esponjas de roca es precisamente a través de la experiencia de Darcy, que ya en 1856, como casi un poquito menos de 200 años después de que se definió ya de manera más concreta que el agua subterránea efectivamente provenía de las recargas de lluvia o del agua superficial, ya sea de glaciares, por ejemplo. Y el ejercicio que hizo él, el experimento que uno le atribuye también es hacer pasar agua a través de ciertos tipos de roca o suelo y ver con qué facilidad puede pasar ese fluido, en este caso agua, a través de él. Y es una otra manera también de ilustrar esta esponja de roca que ya tenemos que empezar a imaginarla no solo para el agua subterránea, sino que también para una cámara magmática, para un depósito de petróleo, hidrocarburos, todo lo que tenga que ver con fluidos bajo tierra. Entonces, luego de este pequeño recorrido histórico, llegamos al concepto de agua como un recurso natural finito e indispensable para todos los organismos vivientes. Ya hemos dado el ejemplo en cuanto
a los moluscos, por ejemplo, al cultivo de choritos en particular, que es el ejemplo que yo visualicé en terreno. Así existe miles de ejemplos más. Y para nosotros también, en particular en el momento en que estamos pasando, ahora donde el agua se hace un bien aún más necesario de lo que ya es, y si además le sumamos el contexto de sequía en el que hemos estado todo este tiempo, ay, en el contexto de sequía que hemos estado todo este tiempo, la situación se agrava aún más. Entonces vamos a ir viendo en ese contexto luego. Entonces, esta agua que es tan esencial para la vida, de acá viene el título precisamente de esta presentación. Si bien la Tierra es conocida como el planeta azul, cuando uno habla de que un tercio del planeta es agua, en realidad uno se refiere netamente a la superficie del planeta. A mí me encanta imaginar estas pelotas de plástico que uno jugaba en el colegio cuando chico. En el fondo, si uno tuviera que pintar con témpera, porque tenían la forma de la Tierra, si uno tuviera que pintarla, 2/3 serían de pintura azul, si uno le pintara el agua de ese color. Y si la parte de los continentes lo pintáramos café, sería solo 1/3. Pero de la pintura, para pintar solo la superficie. Obviamente que el resto del planeta no necesariamente tiene agua de esta manera. Sí tiene agua, pero a nivel molecular, metido en la roca fundida, no sé. Pero de esta manera estamos hablando solo de la superficie. Y de esa agua de la superficie, para peor, entre comillas, para nosotros, como uso de agua potable, la gran mayor parte corresponde a agua salada. El 97% del agua disponible en la superficie de la Tierra, o a nivel cortical, que el humano pueda acceder a ella, el 97% salada. Por lo tanto, como agua dulce solo nos queda un 3%. Pero de ese 3%, el 2,3% se encuentra congelada y solo nos queda un 0,7% repartido entre ríos y lagos y agua subterránea. De esa agua subterránea, o sea, de toda esa agua líquida dulce, el 86% entonces corresponde a esta agua subterránea. Es decir, a pesar de que se tiene mucho más conocimiento sobre el agua superficial, sobre los ríos, los esteros, etcétera, la mayor parte del agua dulce precisamente se encuentra como agua subterránea, 6 veces más, lo que no es menor. Entonces, de ahí que viene que el 86% del agua dulce líquida, tuve que haber especificado eso, del agua dulce líquida corresponde a agua subterránea. De ahí que viene la importancia de la hidrogeología y sobre todo en el contexto en el que estamos ahora. Bueno, este esquema ya lo habíamos comentado. También es esta otra manera de ver cómo se genera la circulación en profundidad, desde lugares más altos hasta lugares más bajos. Una de las cosas que acá quiero agregar también es, por ejemplo, cómo es otro factor en el cual se ve cómo la hidrogeología tiene que ser considerada en el tema de los riegos de agricultura, sobre todo con el tema del monocultivo. Por ejemplo, lo que ocurre o lo que ha ocurrido mucho en los últimos 10, 15 años en la cuenca de la Concagua es con respecto a la plantación de palto y otros frutos también, es el cambio del tipo de riego. Antiguamente, cuando no había también tanta conciencia respecto al tema de la sequía, y de hecho recién desde el 2010, bueno, como menciono más adelante, desde el 2010 que se ha declarado que Chile se encuentra en mega sequía. Antes de eso, la típica forma de regar era por inundación, donde se dejaban corriendo las mangueras con agua y se deja escurrir el agua sobre la superficie. Eso tenía pros y contras. El contra claramente se ve que es un gasto muy ineficiente del agua para el riego. El pro es que parte de esa agua lograba percolar y devolverse al sistema de las aguas subterráneas. Lo que ocurre hoy en día es que debido a también conseguir mayor eficiencia del riego, no porque estén preocupados tanto por la sequía en sí, por detenerla, por ejemplo, sino que para tener una mayor eficiencia el método de riego actualmente en gran parte de los casos es por goteo. Y si bien es más eficiente, porque se va goteando lo justo, se le va entregando a la planta lo justo y necesario de cantidad de agua, ese sería el pro. El contra es que no genera agua que permita percolar y recargar los sistemas.
Entonces, si este método fuera utilizado para la misma cantidad de plantaciones que habían hace 20, 30 años atrás, sería súper bueno, claro, porque es más eficiente. El problema es que si además ocupamos este sistema que nos permite seguir ocupando el mismo caudal de agua para riego, o sea, no hubo una disminución de la cantidad de agua usada en total, entonces estamos plantando más árboles con la misma cantidad de agua, pero que ni siquiera las sobras llegan ni recargan el sistema de agua subterránea. Entonces, es como juntamos los dos contras de los dos sistemas que finalmente agudizan la grave sequía que sobre todo se vive en la zona centro y centro-norte del país. Bueno, más adelante vamos a profundizar un poco en eso. Acá, bueno, esta imagen es del estudio de también un colega que es el doctor Matías Taucare, una publicación reciente de este año que, bueno, él estudió acá particularmente en la zona de la cuenca, en un sector de la cuenca de la Concagua, tratando de reconocer las posibles fuentes de recarga. Bueno, también está bastante cercana a la zona que yo les comentaba, precisamente el tema del riego. Entonces, cuando uno quiere tratar de estudiar o abarcar de la manera más completa el tema de la sequía, el origen de las recargas también tiene que ser prioridad a la hora de considerar los múltiples factores que pueden estar afectando la sequía. Entonces, una de ellas es el reconocimiento de las recargas. En esta área, bueno, lo que uno finalmente va generando, lo que uno trata de generar como resultado final es un modelo que trate de explicar cómo va circulando el agua bajo la tierra. En este caso, en el trabajo de Matías, se identifican, por ejemplo, recargas de lluvia desde la zona de la cordillera y hay algunas que brotan cercanas, donde tienen poco tiempo bajo tierra, y otros que están partes del fluido que tienen mucho tiempo bajo tierra, y eso también uno lo puede identificar. Entonces hay lugares, por ejemplo, donde uno puede encontrar un agua subterránea que puede tener poquito tiempo, que desde que llovió y percoló hasta la napa subterránea, mientras que hay otros sistemas de agua subterránea que se demoran mucho, mucho tiempo, o están mucho tiempo, cientos de años, allá abajo. Entonces son sistemas que no necesariamente se pueden considerar en un corto plazo sistemas abiertos. Entonces no es que uno pueda llegar y sacar agua y se va a estar recargando a la misma velocidad o la misma tasa. Entonces también por eso es importante tener el estudio de la hidrogeología a la hora de determinar el uso propio del agua subterránea, que es lo que más ocupa y lo que más tenemos. No llegar y poner algún caudal cualquiera que uno empiece a sacar, sino que hay que tener bien claro cómo se va recargando esa agua subterránea, que uno la va aprovechando. Otra aplicación también, ya me estoy autocitando, uno siempre cae en ese error, pero otra aplicación también que me gustaría mencionar es en cuanto a la geotermia. La geotermia es otra área de la geología, pero como la geología está como todo medio vinculado, acá también se ocupa la química para identificar también de dónde provendría el agua de un sistema geotérmico. Un sistema geotérmico es un agua también subterránea, pero que presenta alguna anomalía de calor que nos puede ser provechoso. Acá en Chile existen, bueno, dos grandes grupos, pero el más fácil de reconocer son las aguas termales que están asociadas, por ejemplo, a un volcancito, a un sistema volcánico. Entonces el volcán hace que la cámara magmática, qué sé yo, la fuente de calor esté un poquito más cerca de la superficie y pueda calentar estas aguas subterráneas que pasan por ahí o se forman por ahí. Entonces también acá es interesante, en el caso, yo acá estudié en la región de los lagos, en la parte continental frente a la isla de Chiloé, pero en la parte continental, un sistema de agua termal donde el agua profunda probablemente tenía una recarga de agua marina o agua de fiordo, agua de lluvia y además una recarga de gases volcánicos. Entonces, en realidad los sistemas de agua subterránea, bueno, acá los colores son distintos tipos de roca, que uno le pone colores para identificar más rápido la edad, por ejemplo, o el tipo de roca.
Eh, los las recargas de estas aguas subterráneas pueden ser súper complejas, o en realidad súper variadas, y que tienen que ser sí o sí consideradas entonces cuando uno evalúa la explotación del agua en sí. Entonces de ahí es que llevamos, en cuanto a la explotación del agua, lo primero que, o al menos a mí se me viene a la cabeza, es todo el tema de la crisis hídrica. Han habido un montón de noticias, titulares al respecto, es algo que todos hemos escuchado y que cada vez se ha acentuado más, porque al menos hay una perspectiva general de que en el fondo no se está haciendo mucho por ello. Entonces vamos a ahondarlo un poquito. El tema de la sequía y crisis hídrica. De acuerdo, bueno, hay que también tener un contexto de qué es lo que está pasando a nivel global. Y el escenario tampoco es muy positivo. De acá las zonas que tienen, lo que indica este gráfico es la cantidad de meses en la cual una región tiene una recarga de agua. Bueno, voy a empezar a llamar recarga como a la alimentación de agua que llega por lluvia principalmente. Entonces, las zonas rojas son aquellas zonas donde la recarga es menor a la demanda, por cierta cantidad de meses. En los lugares verdes es donde no existe ningún mes en el año en que la recarga sea menor a lo que se demande, mientras que las zonas rojas y burdeo son aquellas donde entre 10 a 11 meses o incluso todo el año, todos los meses las recargas son menores a la demanda de agua. Dentro de esas áreas, claro, están las zonas más áridas, cerca del Ecuador, pero si vemos acá en América del Sur, Chile destaca justamente en la zona norte y zona centro. Acá también, de hecho, este diagrama muestra precisamente los niveles de estrés hídrico, y Chile destaca precisamente como uno de los países que más se encuentra más afectado por la falta de agua, en niveles extremadamente altos, como indica también la coloración. Esta es una proyección, bueno, esta imagen está estimada para el 2019, la siguiente imagen es una estimación para el 2050, o sea, perdón, 2020, 2030, 2040 y 2050. Va aumentando la zona, no sé si se alcanza a ver, bueno, es que se va repitiendo, pero hay una extensión de las zonas que tendrían un mayor estrés hídrico. Aquí, si vemos Chile acá, por ejemplo, se va corriendo desde la zona centro hasta la zona centro-sur. Entonces, claramente el panorama que se viene no es muy positivo si seguimos con las mismas medidas y la misma manera de actuar. Otros gráficos también que nos muestran esta gravedad corresponden a estos, donde se compara en este caso el promedio de precipitaciones acumuladas hasta agosto del 2019 con respecto a un promedio que sacaron de todas las lluvias, del promedio que ocurría entre el año 81 hasta el 2010. Obtuvieron un promedio para agosto 2019 todos esos años y lo compararon con el valor en agosto con el valor del año pasado. Y se puede ver que las zonas donde bajó muchísimo esta precipitación respecto al promedio que se tenía corresponden principalmente a la región de Atacama, a la región de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y región de O'Higgins. Si esto sigue, podría incluso seguirse extendiendo hacia la región de Ñuble, donde ya de hecho existe un estrés, un déficit de precipitaciones que puede llegar incluso cerca del 60%. Como les comentaba, en Chile ya se ha declarado la situación de mega sequía, y además se dice que estamos en mega sequía desde el 2010. O sea, ya llevamos 10 años en esta situación y el tiempo sigue corriendo. En cuanto a la situación que les comentaba, estas son algunas imágenes que lamentablemente se nos han hecho súper comunes en el caso del río La Ligua, en Petorca, que es uno de los casos emblemáticos, tristemente emblemáticos en esta situación, y también la laguna Culeo. De hecho, sí, cuando termine todo esto de la pandemia, un lugar que les recomiendo visitar completamente el sector del Parque de Altos de Cantillana, que queda en la región metropolitana, desde la cual se puede ver incluso la laguna Culeo y se ven las diferencias de niveles, o sea, se ve la marca hasta donde llegaba el agua y cómo está ahora completamente seco. Realmente lamentable, y esto, bueno, se traduce nuevamente en déficit de lluvia
pero también en el tema de la demanda del agua. ¿Qué estamos haciendo con este déficit de lluvia? De ahí entonces que lo que quiero enfatizar es que por una parte tenemos un gran déficit de lluvia, pero no es la única, no es el único enfoque o el único factor que afecta en este problema, sino que también son los usos del agua en Chile. Para tener una idea, bueno, esto en teoría o en promedio, en realidad nosotros bebemos entre 1 y 2 litros al día. Entonces uno podría decir, con 1 o 2 litros puedo sobrevivir. En verdad no, porque todas las o muchas acciones que hacemos en el día a día, contemplando todo eso, requerimos más de 3.000 litros al día, considerando la alimentación, el higiene, incluso el vestuario. Todo requiere de agua, sobre todo en su proceso. Entonces, acá este ejemplo también me gusta darlo. Una gráfica generada por la WWF, donde se puede visualizar de manera súper clara la cantidad de agua involucrada en distintos productos de consumo o servicios. Bueno, el chocolate no sé si es, es algo que comamos tan seguido, pero por ejemplo la carne, en 1 kilo de carne se van aproximadamente 15.400 litros. En una polera de algodón, más de 2.700 litros. Y así, cada cosa que consumimos, sobre todo el tema de la ganadería, uno no, en el fondo el gasto van en toda la crianza de toda la vida del animal que es consumido finalmente. Las plantas también, el mismo algodón que se ocupa. Y lamentablemente esto también lo podemos extrapolar hasta un montón de cosas más, como el lavar el auto, bueno, esas cosas que yo no lo hago, pero sí, por una parte es bueno tener conciencia por ese lado, pero no es la única cara de todo esto, ya que por una, bueno, mencionando por un lado, nosotros sí tenemos un uso directo del agua al consumirla, al abrir la llave de nuestra casa, y a eso se le llama el uso como agua potable. Acá en Chile, el porcentaje que corresponde al uso como agua potable, al que uno abre de la llave de la cocina, del baño, etcétera, corresponde a entre comillas, solo 4,5% de todo el uso del agua que se presenta acá en el país. De ahí le sigue el uso industrial. De ahí le sigue el uso de la minería, que para hacer solo un área no es menor un 6,7%, correspondiendo a solo un área particular. Ahora sí, le sigue en tercer lugar el uso industrial y finalmente la gran mayor parte, incluso más de un 80% diría yo, corresponde al uso en riego, es decir, a la agricultura. En Chile la mayor parte del uso del agua es atribuida entonces a la agricultura. De hecho, también hay estudios que dicen que ese porcentaje se acerca al 82%, con caudales o con derechos de uso que superan los 500.000 litros por segundo. Entonces, esto también es interesante a la hora de ver campañas como el Dúchate en 3 minutos, que de todas maneras sí hay que seguir, pero ¿realmente ven el tema de fondo? Otra manera también de graficar todo este problema tiene que ver con la variación porcentual se me fue la no, de la variación porcentual de los caudales que se ha medido a nivel de país, donde también se ha visto que han disminuido los caudales disponibles, sobre todo acá en la zona centro. Caudales me refiero a la velocidad con la que sale el flujo de agua de un pozo. Y estos también se han visto disminuidos con el tiempo. Pozos que antes daban mucho más flujo, ahora dan mucho menos. De ahí que viene este siguiente mapa que nos grafica las zonas de sobreotorgamiento. Son el reconocimiento de ciertas zonas donde suele haber muchas solicitudes para uso de agua y donde han sido otorgados derechos para poder usar el agua. Y las zonas que están marcaditas en rojo corresponden a zonas donde se ha otorgado más derechos de agua que lo que existe disponible en el lugar. Y ese existe disponible
No sé si estamos considerando los estudios más completos posibles para saber exactamente cuánta agua hay realmente disponible, porque además ese es otro problema, la falta de información. Pero si consideramos la información que existe actualmente, estas zonas en rojo son aquellas, sobre todo la zona centro-norte y la zona centro. Hay un montón de áreas donde se ha otorgado mucho más derechos de agua por, no sé, imagínense que ustedes van a construir un pozo en un lugar donde la recarga de agua, por ejemplo, podría permitir tener 5 litros por segundo, pero el derecho se otorgó por 8 o 10 litros por segundo. Eso se refiere con un sobreotorgamiento a nivel bien a la rápida. Entonces, al hablar tanto de derechos, hace bien hacer una pequeña pausa y explicar o hablar un poquito del tema de los derechos de agua. ¿Cómo se otorga un derecho? En nivel o sea, a nivel súper general. Si yo quiero instalar un pozo acá en mi casa, lo primero que tengo que hacer es, bueno, se construye parte de ese pozo, pero si yo quiero pedir 5 litros por segundo, que a mí me den el derecho de sacar 5 litros cada segundo, ¿no? Lo que yo tengo que presentar para pedir ese derecho es hacer una prueba de bombeo, que se le llama. Es decir, dejo funcionando una bomba, sacando 5 litros por segundo, un montón de rato, varias horas, y se va viendo y se va midiendo cómo va variando el nivel del agua subterránea, si va bajando a través del pozo, si va bajando, se mantiene. Por lo general, lo que suele ocurrir es que ese nivel va bajando, baja muy rápido al inicio, porque imagínense, es como cuando uno tiene estas bebidas que las llenan con hielo y uno con una bombilla empieza a tomar, baja inmediatamente. Pero si a eso le sumamos una recarga constante en alguna parte, en algún momento va a dejar de bajar, se supone. El problema es que si yo pido más de lo que corresponde, ese nivel nunca va a terminar de bajar. Entonces pueden pasar 5, 10 horas, 15 horas con la bomba sacando agua, 5 litros por segundo todo el rato, y el nivel del pozo va a seguir bajando, va a seguir bajando. Ahí no se puede otorgar el derecho. Yo tengo que demostrar mediante un informe que diga que sí, después de 7 horas que estuve sacando las 5 litros por segundo, finalmente el pozo llegó a una profundidad de, no sé, 13 metros, el agua llegó hasta una profundidad de 13 metros y ahí se detuvo, no siguió bajando. Entonces a eso se le llama que se estabilizó y eso puede ser, por ejemplo, puede permitir obtener un derecho de agua, de aprovechamiento. Pero además existen dos tipos de derechos. Y acá es súper importante, sobre todo con la contingencia de Alto Maipo, que por ahí lo voy a comentar. Están los derechos consuntivos y los no consuntivos. Los consuntivos son aquellos que yo pido un derecho para sacar agua, pero esa agua la voy a ocupar y no la voy a devolver al sistema. La voy a ocupar para tomar, para regar, para darle de beber a mis gatas, no sé. Y los derechos no consuntivos son aquellos en los que yo me comprometo a devolver cada litro por segundo que yo saque. Para eso se me exigiría que la calidad y la cantidad de agua sea exactamente la misma. Cuando yo hablo de la calidad de agua me refiero a todas las características químicas. Por ejemplo, si tiene tanto de, no sé, 30 miligramos por litro de sodio, tanta concentración de potasio, de lo que sea, tengo que devolverla de la misma manera. A simple vista, el uso de derechos no consuntivos se ve bastante amigable en este sentido, porque en esa no debería haber mayor impacto. Y acá aquí es donde meto la cuchara un poco, me salgo un poco de la presentación con respecto al tema de Alto Maipo, que si bien ahora se ha hablado mucho del túnel que podrían tener construido, bueno, el contexto. Bueno, todos hemos escuchado de Alto Maipo, que en el fondo quieren generar una central de pasada para generar cerca de un poco más de 500 megawatts, que es harto. O sea, la planta la única planta geotermal que hay en Chile produce actualmente, o tiene una proyección de 80 y algo megawatts, si no me equivoco. Aquí creo que me equivoco los números, tengo una pésima memoria. Pero de ese orden. Por lo tanto, una central de pasada que genera 500 algo megawatts es harto. El tema, y bueno, ellos tienen permisos no consuntivos, es decir, ellos tienen permiso, un montón de derechos de agua que les permite utilizarlas, pero devolverlas al sistema. Entonces, hasta el momento ahí no suena tan mal. Entonces, por un lado,
que lo voy a mencionar ahora para no volverlo a mencionar después, está el tema de que se construyó un túnel que pasa por debajo del monumento El Morado, del glaciar El Morado. Yo ahí no conozco mucho, pero tengo entendido que en cuanto a la parte hídrica, sí el glaciar representa un porcentaje importante de las recargas de los ríos. Si bien el túnel, en el mejor de los casos, tuviera una ingeniería muy perfecta, se podría asegurar que ese túnel no vaya a perjudicar en ningún momento la integridad del glaciar. En el fondo lo que hay que mantener es la integridad del glaciar porque es una de las principales fuentes de agua del río y por lo tanto de todos los que pertenecemos al ecosistema de cierta manera y que dependemos de ello. Entonces, más allá del túnel, que haya ahí abajo o no, porque aparte el agua de los glaciares, según yo acá puedo pecar de ignorante, así que perdónenme de antemano, pero generalmente los glaciares en la parte de abajo tienen depósitos que no suelen ser tan permeables o tan fácil de que el agua percole a través de ellos para llegar a agua subterránea, sino que la recarga es más superficial. Entonces, en teoría, ese túnel si le podemos creer o queremos creerle, eventualmente podría, en un mundo mágico perfecto, podría efectivamente no estar generando un gran problema a simple vista. El gran problema es el proyecto en sí, que requiere encauzar o entubar cerca de 70 kilómetros del agua del agua superficial que corre por el cajón del Maipo. Y ahí existen dos problemas. Uno, recordando el esquema que habíamos visto arriba, existe una gran interacción entre aguas subterráneas y los ríos. ¿Qué pasa si aislamos, por ejemplo, un río del resto del sistema de las aguas subterráneas, de las napas? Ya evitaríamos que exista un contacto natural entre estas aguas o las napas subterráneas que estén cerca y los ríos. Ya no estaría interactuando de la misma manera, de manera natural, como ocurre normalmente. Pero lo más grave tiene que ver con que acá hace mucho tiempo, o sea, desde varios, no sé si siglos, pero sí, más de un siglo al menos, ha estado el tema de cómo utilizar el agua del río Mapocho, del río Maipo, a pesar de su turbidez. Y lo que se ha hecho es recargarlo o aprovechar de generar una recarga con agua de la Laguna Negra y otra más que, pues la tenía anotada, pero no importa, de que son fuentes de agua clara, que son mucho menos turbias. Entonces eso permite que el agua que se vaya a usar del río Maipo sea mucho más fácil de tratar, porque si se ocupara solamente la del río Maipo, si tal cual viene, como viene con mucha energía, eso genera mucha turbidez, levanta mucha partícula en su camino. Entonces lo que se hace es mezclarla con aguas más claras para que sea más fácil su tratamiento. Al generar este entubamiento, estaría interfiriendo en esta recarga de agua clara, porque esta agua clara la estarían tomando, porque tienen derechos para hacerlo, y si bien la incorporarían al río Maipo, no la incorporarían tal cual viene el agua clara y sin tantos sedimentos hacia el río Maipo, sino que al hacerla pasar por estos tubos, por todo este entubado, ya el agua no llegaría tan clara, llegaría mucho más turbia, por lo tanto, todo lo que se hace, todo ese esfuerzo que se hace para que el agua del río Maipo, que luego es tratada en gran parte para el uso de agua potable, no serviría nada porque el agua vendría igual súper turbia. Entonces estaría impidiendo este esfuerzo, entre comillas, que se hace y que se ha hecho mucho tiempo de esta recarga de agua clara, porque ahora ya no estaría llegando agua clara al río Maipo. Entonces y todo eso está permitido con derechos no consuntivos. Entonces hay que ver mucho esos detalles en cuanto a que, si bien el derecho consuntivo suena muy bonito, el estudio complementario del lugar es clave. También todos estos temas o problemáticas están asociados acá, en particular en Chile, a una gran diversidad de áreas encargadas de fiscalizar o de tratar los temas de los recursos hídricos acá en Chile. Porque uno piensa inmediatamente en la DGA, en la Dirección General de Agua, pero en realidad
son un montón de instituciones que tienen alguna participación en los recursos hídricos. Entonces está súper dividido y es súper engorroso tratar no sé, tratar de generar una mayor organización tanto de la información como de la gobernanza del agua. Un ejemplo es que, si una municipalidad X que llega a un vecino y le dice, ¿sabe qué? Yo tengo un pozo, pero me está empezando a salir rara el agua. Entonces la municipalidad se preocupa porque sabe que le puede eso, afectar a muchos vecinos y manda a hacer un estudio. El estudio necesita que se conozca los últimos, no sé, últimos 5, últimos 10 años, la química del agua, para ver si ha ido variando paulatinamente o algo pasó. Y para conseguir esa información, no solo tiene que ir a la DGA, sino que en muchos casos, incluso a la Seremi de Salud, o sea, a mí me ha tocado tener que ver casos en que hay que recurrir a la Seremi de Salud para lograr, después de muchos meses, conseguir esos datos. En particular de las aguas potables rurales, las APR. Entonces, que esté tan dividida la gobernanza del agua hace que cualquier proceso o estudio que uno quiera hacer respecto a los recursos hídricos sea mucho, mucho más complejo. Bueno, acá lo mismo, resumido en este concepto de gobernanza fragmentada. ¿Y qué información disponible hay al respecto? O sea, ya tenemos un montón de instituciones, de hecho creo que son más de 30 instituciones que están involucradas en los recursos hídricos acá en Chile, pero además, ¿qué información disponible tenemos respecto al recurso subterráneo, de agua subterránea, que es lo que hemos estado hablando? Si bien Chile tiene gran cantidad o sea, una gran diversidad de clima, muchos contrastes climáticos e hidrogeológicos, zonas donde llueve mucho menos respecto a lo que se demanda de agua, y al revés, en el sur donde hay mayor recarga y menor demanda respecto a esa gran recarga de lluvia, por ejemplo. Bueno, acá esto está mostrado o sea, este diagrama resume un poco la situación de distintos ríos en distintos lugares. Los ríos que tienen una brecha hídrica, o es decir, donde existe una mayor demanda de agua demasiado alta para lo que dan los ríos, corresponde, bueno, el río Los Choros, río La Ligua, Limarí, Petorca, que son los casos también bien conocidos, y de ahí sigue bajando a otros casos. Lamentablemente esta lista de ríos y en realidad de cuencas asociadas a estos ríos, cuando uno habla de cuenca, habla de todo el sistema, de cómo se recarga la cuenca, de la zona donde las lluvias percolan la tierra, hasta todos los esteros y todo lo que pertenezca a esa misma recarga. Eso, no sé si me he explicado bien. Entonces, ¿qué información tenemos de estas cuencas? Lamentablemente, esto es de estadística del año pasado, creo, donde de 1094 pozos, solo 145 tienen mediciones útiles. De hecho, esto fue mencionado, bueno, o sea, quedó una presentación de la doctora Linda Daniela, hidrogeóloga. Y eso bueno, es una cantidad muy poca. 145 pozos de los 1094 tienen mediciones útiles, mediciones ya sea del nivel de profundidad del agua, por ejemplo, para ver dónde ha habido variaciones importantes, de química del agua, para ver dónde ha habido contaminación, por ejemplo. Se tiene muy poca información. Por lo tanto, cuando terminamos hablando finalmente de sequía y de crisis hídrica, podemos resumirlo en 3 puntos a gran escala. Por una parte, tenemos la disminución de precipitaciones. En segundo, la alta demanda de agua que hemos visualizado. Y finalmente, la falta de información y la mala gestión del recurso hídrico en cuanto a la gobernanza del agua, que se le llama, o a la mala gestión a nivel nacional. ¿A quién recurrimos, básicamente? A 32 instituciones distintas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, como individuos, por un lado, esto es por un lado solamente, quiero recalcar, nuestro buen uso del agua a nivel personal, a pesar de que el uso de agua potable sea inferior al 8% en cuanto al uso nacional,
Sí es importante el granito de arena que podemos aportar, nosotros tratando de disminuir el uso del agua. Por una parte, el tema de las duchas, el regar, el tratar, si es que regamos, bueno, ahora afortunadamente están cayendo unas gotitas, parece que sí llega un poco el fenómeno del niño, pero en caso de regar, que sea de noche para que no se evapore tan rápido y hacer que perdure un poco más en las plantas y así ocupar menos agua. Generar una lavaza, por ejemplo, para lavar la loza. Tratar de lavar con cargas grandes la lavadora. Y respecto a la ropa también, tratar de, por ejemplo, generar un consumo más responsable en el sentido de, no la ropa necesariamente, también a los artículos electrónicos, cuántas veces cambiamos el teléfono. Piensen que en cada cosa que uno compra hay agua involucrada, aunque no se vea. Entonces, también pasa por tener una cultura menos consumista. Pero eso es desde el punto de vista individual y que es súper esencial y que creo que sí se pueden generar cambios desde eh, lo que uno puede hacer. Y acá esto es un comentario más personal, pero no es necesario ser 100% ecologista o cambiar toda la vida, basta con disminuir ciertas cosas y uno ya genera un cambio. No frustrarse si uno no puede ser, no voy a comprar nada nunca más, o no, no bañar, no sé, una vez al mes. Eh, o sea, también basta con generar reducción en esas cosas y uno ya puede estar aportando. A nivel de carácter político, por otro lado, está como solución agregar como garantía constitucional el derecho de las personas a la debida consumo y uso sanitario. De hecho, eso creo que ya se está conversando, pero eh, hay que establecerlo como, o sea, como derecho y como deber del Estado protegerlo. En segundo lugar, la gestión integrada de los recursos hídricos, es decir, que no esté tan dividido en más de 30 instituciones la regulación, bueno, la gobernanza de los recursos hídricos en Chile. Avanzar en la normativa regulatoria, que es lo que se está impulsando, y por ahí pasa también el tema de la constitución, de generar una nueva constitución que no vea como los derechos de agua como un bien de consumo, o que la defienda tanto como yo me compro un auto y me compro un derecho de agua, no pueden ser evaluados como prácticamente lo mismo. Y en cuarto lugar, la protección efectiva de los cuerpos de agua. Y en esa protección efectiva sí o sí tiene que ir considerada el nivel de información disponible y la preocupación por reunir esa información. Tenemos que conocer nuestras cuencas, tenemos que tener claro el origen de las recargas de las cuencas, eh, las condiciones en las cuales se forman, las condiciones de uso también. Por lo tanto, en cuanto a la protección efectiva, tiene que ir sí o sí acompañada de una mejora de la información. Así que también les dejo planteado cuál sería tu compromiso por cuidar el agua. Creo que tenemos un montón de partes por participar, no solo a nivel individual. Y bueno, aprovecho también de dejarlos invitados aquí en el spam, pero nosotros tenemos, yo pertenezco a la agrupación de jóvenes hidrogeólogos de Chile, que en realidad somos el capítulo chileno, la versión chilena del Early Career Hydrogeologist Network, SHN. Tenemos este correo mientras, pero además tenemos redes sociales y uno de los objetivos principales precisamente del grupo es la divulgación científica. Acercar también la hidrogeología, de hecho, a pesar de que el grupo tiene como título hidrogeólogos, no solo está compuesta por hidrogeólogos y la idea es que sea lo más diverso posible. Así que cualquier duda o interés en participar, sobre todo en divulgación, estamos súper contentos de recibir a más gente, así que los dejo además todos invitados. Muchas gracias. Ay, Bárbara, muchas gracias a ti por esta presentación tan bonita y súper didáctica. La verdad, quedé, como en todas las presentaciones, contenta, pero de corazón, porque fue una presentación tan bonita que encuentro que lo hiciste con todo el objetivo de concientizar a nuestra población como tal con respecto a nuestro consumo hídrico, que como tú bien dijiste es bastante importante, sobre todo ahora con los tiempos difíciles que se nos van a empezar a venir. Y quiero agradecerte de antemano el haber querido estar con nosotros hoy día, tu disposición y la voluntad que tuviste para poder hacer esto.